abuelos, nuestras tías, con una pala al hombro desfilando la vergüenza. Porque de verdad que el campesino en Chiloé, antes de eso, migraba hacia Punta Arenas. Teníamos una vida tal vez mucho más desarrollada que lo que tenemos hoy día. Sí andábamos a pata pelada, pero el tener zapatos no significa ser desarrollado, y el tener un camino con cemento tampoco significa que llegó el desarrollo, cuando en tus territorios se está extrayendo todo lo que hay para poder alimentarte, cuando nuestros mares fueron envenenados, cuando tiraron todos los salmones al mar y nuestros hijos no pudieron comer los mismos mariscos que nosotros de por vida habíamos ido y comíamos del mar sin miedo. Nunca el mar fue nuestro enemigo. O sea, nosotros los chilotes creo que hemos sufrido ahí el dolor más profundo y más grande que ha provocado el sistema neoliberal. Ha sido el envenenamiento de nuestras aguas. Desde la perspectiva chilota al menos, creo que se movieron todas las islas. Podíamos ver mujeres con canastos que llegaban no por folclor con su pañuelo negro y su toga, no andaban folclorizadas, venían de distintas islas a dejar comida a los que estaban en resistencia en la fogata chilota, porque estábamos incendiando nuestra isla privada. Y en realidad nunca nos hemos sentido parte del Estado, y creo que eso lo han vivido todas las regiones de este país. Buenas tardes a todas, a todos, a todas. Nos toca dar inicio a este segundo juicio ético feminista por la justicia climática, pero también contarles por qué. ¿Por qué juicio ético? Hace ya más de 3 décadas que organizaciones, movimientos sociales, comunidades indígenas, afro, en Navia han recuperado esta figura ante una justicia inexistente. Porque no creemos que el Estado ni los aparatos judiciales van a crear justicia. Es por eso que se ha levantado esta idea de justicia restaurativa. ¿A qué nos referimos con la justicia restaurativa? Comunitaria, colectiva, de diálogo, de escucha, y que a través de ese ejercicio de diálogo y escucha vamos creando nuestra propia forma de reparación y restauración. Entonces, en esta ocasión, en el segundo juicio ético feminista por la justicia climática, hemos invitado a 3 experiencias que para nosotras son muy potentes. Una sería el trabajo histórico de Ecocéanos, que nuestra compañera Isabel Riquelme va a dar cuenta de la lucha. O sea, primero, dando cuenta de los efectos de la salmonera, y por otra parte, la lucha que se ha dado históricamente en esta territorialidad. Un segundo caso que tiene que ver con las compañeras que nos hemos ido articulando, que es la compañera de la Asamblea de Mujeres Insulares por las aguas, AMILVA, que justamente van a dar cuenta de la crisis hídrica, aunque muchas veces sonara insólito que haya crisis hídrica en Chiloé y todos los elementos constitutivos. Y un tercer caso que invito a Mónica para que se venga a sentar acá, porque la idea es que todas las que presenten el caso estén aquí juntitas, que es nuestra querida Lonco Clementina Lepío, que junto a su comunidad ha dado una lucha muy importante de todo lo anterior que citamos, pero además también de las falsas soluciones, los complejos eólicos. Así que Maymaya, muy contenta que haya podido llegar. Ustedes saben que todas las compañeras y compañeros tenemos que estar moviéndonos por toda la territorialidad, así que despertó temprano en Castro, después se fue a Quellón y ahora está en Curacao. Entonces el recorrido más o menos la alegría la buena, así que adelante. Así que damos inicio con un tribunal constituido por una compañera que es parte de la escuela, economista feminista Cristina Carrasco, y mi persona haremos este rol de tribunal, pero pensando en otra lógica de justicia, un tribunal que contiene, que sistematiza y que informa. Así que presentamos el primer caso contra las salmoneras, todos los efectos hasta ahora, así que adelante, querida compañera Isabel. Bueno, primero saludarles a todas, a todos, agradecer a la Escuela Popular Campesina Curacao de Vélez por esta invitación, a Ecocéanos y también al Movimiento por el Agua y los Territorios, del cual somos parte como organización socioambiental. Para quienes no nos conocen, somos una organización que lleva trabajando 27 años, de manera independiente, de partidos políticos, también de los gobiernos,
del Estado, ¿verdad? ¿Me acuerdo? Sí, como más adelante, para que se vean. O si puede hablar. Bueno, les contaba que COSEMES tiene 27 años de trabajo, que también es independiente de los gobiernos, de los estados, de los partidos políticos y, por cierto, de la industria. Y estamos con la defensa de la vida, la defensa de los océanos, su biodiversidad, y también por el fortalecimiento de las comunidades costeras, el pueblo originario, con quienes hemos venido trabajando de manera articulada. Nuestro trabajo principal tiene que ver con los territorios, y para avanzar, ¿verdad?, hacia un futuro post-extractivista de carácter democrático, plurinacional, sustentable. Y bueno, y hoy día la presentación tiene que ver con los impactos de la extracción de la industria salmonera en los derechos de las mujeres y niñeces en Chiloé, región de los lagos. Y bueno, lo primero es tener en cuenta, ¿verdad?, algunos datos importantes de esta industria. Esta industria, la producción, constituye el segundo pilar del modelo económico exportador neoliberal chileno después de la minería. Y el volumen de las producciones salmoneras se ha incrementado en un 3.600% entre el año 1990 y 2023, ubicando a Chile como el segundo productor de salmón de cultivo a nivel mundial después de Noruega, ya con producciones de 1 millón de toneladas métricas anuales valoradas en 6.600 millones de dólares. O sea, estamos hablando de 6.6 billones de dólares anuales. Esa es la potencia de esta industria de la cual estamos hablando. Más del 80% de sus producciones se destinan a más de 100 mercados internacionales, siendo los principales Estados Unidos, Japón, Brasil, China, la Unión Europea y también Canadá. Es importante saber que esta industria tiene una participación mayoritaria de capitales internacionales, noruegos, irlandeses, chinos, japoneses, canadienses, alemanes, daneses y holandeses, entre otros, y también están articulados con el sistema financiero, principalmente bancos noruegos y holandeses, y empresas transnacionales farmacéuticas, biotecnológicas, de alimentación animal, así como redes de logística para asegurar sus exportaciones de transporte marítimo, aéreo y terrestre. Bueno, esta industria genera 20.000 empleos directos y cerca de 50.000 indirectos, de los cuales más de un tercio aproximadamente son mujeres. Y en la región de los lagos, en esta región se concentra la mayor cantidad de trabajadoras y trabajadores, más del 70% es de la región de los lagos. Bueno, pero todas esas cifras que alucinan, ¿verdad?, a los gobiernos de turno y que facilitan la instalación y la expansión muchas veces de manera ilegal. O sea, vamos a ir viendo que efectivamente es una empresa que vulnera permanentemente y sistemáticamente la ley. La extensión territorial finalmente y productiva de esta industria, que se inició en la década de los 80, ha tenido acumulativo y grave impacto en la economía local, medio ambiente, salud pública, derechos laborales y también como en la conservación del ecosistema y biodiversidad. Finalmente, la salmonicultura en Chile opera como un enclave productivo exportador de corte colonial en los territorios, recursos y en las comunidades locales, que interviene operando como una mega industria, como decíamos, de capital internacional y también de grupos familiares nacionales, con indicadores internacionales subestándar en los ámbitos ambientales, sanitarios, laborales y derechos humanos. Lo que ha hecho es debilitar el patrimonio sanitario y ambiental, transformando finalmente a los territorios costeros en zonas de sacrificio, siendo las mujeres y las niñeces las más afectadas. Vamos a conocer ahora un poquito cómo funcionan las plantas de proceso, que son verdaderos refrigerios, no sé, donde la verdad que se vulnera de manera permanente la legislación nacional. Como les comentaba, cerca de un tercio de la fuerza laboral de la industria salmonera en Chile está constituida por mujeres y se desempeñan principalmente en las plantas de proceso.
aquí existe una alta prevalencia de enfermedades invalidantes, ¿ya? Tendinitis, lumbago, cistitis, entre las trabajadoras de las plantas de proceso, porque está asociado a varios factores. Está el tema de las extensas jornadas de trabajo, de pie, ¿ya? Actividades manuales repetitivas, y también a velocidad continua, bajo condiciones de alta humedad y baja temperatura, donde se les regula también y restringe el uso de los servicios higiénicos. Esta es una denuncia que viene por décadas en la industria, y sigue ocurriendo. O sea, tenemos testimonios de mujeres trabajadoras que siguen constatando este tipo de irregularidades. También el trabajo nocturno mayoritariamente corresponde a las operarias que trabajan en estas plantas bajo intensa presión para lograr las metas. Y esto se debe principalmente a porque los salarios están relacionados a los volúmenes de producción de cada trabajadora, y por tanto los sistemas de trabajo incentivan la autoexplotación y el sobreesfuerzo laboral. Por tanto, la precarización y la débil seguridad laboral tiene consecuencias también en las muertes, en trabajadores y trabajadoras muertas en las plantas de proceso por atrapamiento u otros accidentes traumáticos. Respecto a los centros de cultivo, queríamos presentar el caso de una trabajadora de buceo que murió en el año 2022, Catherine Pérez, una joven de 30 años. Ella estaba contratada por una empresa de buceo subcontratista en un centro de cultivo de salmón de capitales noruegos. ¿Dónde estaba instalado ese centro de cultivo? En un parque nacional, donde no debería estar un centro de cultivo, en un área protegida por el Estado chileno. Ahí estaba trabajando Catherine Pérez. Ella estaba a 27 metros de profundidad. Se evidenció luego, cuando compañeros fueron a ayudar para el rescate, la inexistencia de protocolos de buceo, también la violación a los procedimientos básicos de seguridad en el trabajo submarino. Esto también se viene denunciando hace mucho tiempo, porque más de 7.000 buzos y buzas que trabajan en los más de 1.100 centros de cultivo a nivel nacional, el 90% no tienen matrícula profesional. Ya provienen principalmente de la pesca artesanal. Por tanto, los servicios de buceo de esta industria se encuentran externalizados, desregulados, precarizados y con una pobre fiscalización. Además, carecen de un estatuto laboral que los reconoce legalmente en sus especificidades y necesidades como trabajadores submarinos. Ya las mujeres dedicadas al buceo trabajan durante largas horas a profundidad que superan los 30 metros dentro de las falsas jaulas, sin las prácticas de seguridad necesarias, presentan una alta presencia de enfermedades también, y esto ocurre en un contexto de carencia de seguros de invalidez. O sea, y también hay otro tema que es bueno también como visibilizar, que tiene que ver con las mutuales de seguridad, que no reconocen las enfermedades profesionales que padecen las trabajadoras y trabajadoras en la industria. Y esto además, todo este tema, en todo este escenario se suman otros riesgos, las condiciones sanitarias con las que trabajan estas personas, donde se emplean volúmenes masivos de químicos, antibióticos, antiparasitarios, desinfectantes, pintura antifouling y antifungitivos, entre otros. Ese es el panorama de los centros de cultivo con respecto a los buzos y buzas en ese espacio. Aquí están los incumplimientos de normas de protección y a la maternidad. ¿Cuánto tiempo? Muy bien. Ya, aquí está el incumplimiento. Esto también se viene denunciando hace mucho tiempo, y principalmente lo que se ha visto es pérdida de fuero maternal. Antiguamente la industria lo que hacía era recurrir a la justicia para quitarle el fuero a las mujeres trabajadoras, porque eso no es ilegal en Chile. O sea, las empresas pueden ir a la justicia y quitarte el fuero. Legalmente no te pueden despedir si estás embarazada, pero sí la empresa puede ir y presentar una demanda. Y por muchos años la industria efectivamente estuvo haciendo esto. Fue un escándalo
escándalo, y lo que ahora empezaron a hacer, a vender, a comprar, las mujeres acceden a vender su fuero a las empresas. Es su fuero, los fueros maternales. Esa es la nueva, o sea, para no recurrir finalmente a los tribunales, porque era como escandaloso, escandaloso en términos de imagen, ¿verdad? Y de reputación. Están haciendo esta práctica, según nos cuentan las compañeras dirigentes sindicales. Porque las salmoneras consideran que las trabajadoras embarazadas son poco productivas, lo que ha provocado hostigamiento por parte de la jefatura. Y una vez que nace su hija, las compañías también tienden a ver a las mujeres como un problema y son despedidas. Conversábamos con algunas trabajadoras que nos contaban que, claro, o sea, cuando ya después del postnatal, si ya no pudieron despedirla antes, también porque ellos ven como un problema el proceso de crianza también, los permisos, etc. Y hay que decir que la legislación nacional establece una serie de derechos, no solo para proteger la maternidad, sino también para garantizar la paternidad y la vida familiar. Y en estos casos hay varias empresas donde se implementan turnos nocturnos, que son permanentes, impuestos arbitrariamente, y a veces se hace cuando hay alta producción. Y esta situación impacta de manera desproporcionada obviamente a las mujeres trabajadoras con hijos pequeños, ya que ellas son quienes asumen la carga de las responsabilidades de cuidado y las tareas domésticas, históricamente invisibilizadas y no remuneradas, ¿verdad? Y existen casos de mujeres embarazadas que han sufrido abortos espontáneos producto de las malas condiciones laborales, principalmente por las bajas temperaturas, lo que hablábamos, ¿verdad?, de las plantas de proceso, las extensas jornadas de trabajo. Y ahí hay una declaración de una de las trabajadoras que dice que el tema se conversa, que efectivamente entre las compañeras se conversa cuando ha habido pérdida, abortos. Pero es difícil hacer la denuncia porque no hay pruebas, no hay manera como responsabilizar a la empresa directamente, pero también porque hay mucho temor de perder el empleo. Tienen mucho miedo y también tienen miedo de perjudicar a sus familiares que trabajan también en la industria. Eso hace que finalmente no se denuncie. ¿Seguimos? A ver, 7 minutos. No te quiero. Ya, Pero podemos ya. No, voy a ir rápido. Ya hemos conversado un poquito de esto, que la realidad laboral de la industria. A ver qué cosas nos hemos dicho. Nos hemos dicho que esta industria hace trabajo forzoso y explotación laboral. El año pasado hubo una investigación de Fundación Libera, donde efectivamente se constata que en los centros de cultivo, las labores de buceo, se ejerce trabajo forzoso y explotación laboral. Esto está siendo ahora denunciado en entidades internacionales porque al parecer acá en Chile no pasa nada con eso. O sea, se fue al Ministerio del Trabajo, se fueron a las distintas organizaciones, entidades públicas, pero no parece que esto no es un escándalo. Y también las mayores tasas de accidentabilidad y mortalidad laboral a nivel global. Estamos hablando de más de 80 trabajadoras y trabajadores fallecidos entre los últimos 10 años. Trabajos temporales por obra y faena, el 40% de los trabajadores y trabajadoras laboran a través de empresas subcontratistas, el 13% de los trabajadores y trabajadoras del salmón chileno se encuentran sindicalizados. Es decir que claro, cuando la empresa mandante externaliza y son subcontratistas, también tienen imposibilidad de sindicalizarse. Bueno, prácticas antisindicales y la más alta infraccionalidad laboral. ¿Sigamos? Ustedes mejor que yo deben conocer lo que ha generado finalmente la industria acá en Chiloé, que son las crisis sanitarias y ambientales. Y esto se debe principalmente a la alta densidad de salmones en los centros de cultivo. La intensidad de sus procesos productivos hacen que estos peces finalmente sean mucho más vulnerables a enfermedades virales, bacterianas y parasitarias. Mira, en los últimos 20 años la expansión territorial y productiva de esta industria ha introducido más de 20 enfermedades bacterianas, virales y parasitarias en aguas chilenas. ¿Vamos?
para terminar, para no contar todo, el pargo salmonero en la Patagonia. Esta es una industria ecocida, contamina las aguas, ya favorece las condiciones ideales para el desarrollo de marea roja. La marea roja que hubo aquí, las crisis que han habido en Chiloé, en gran parte es producto de cómo opera esta industria, ¿ya? Afecta la biodiversidad local y por cierto que la pesca artesanal y toda la economía local. Ello excede la capacidad de carga de ecosistemas, lo cual genera crisis como el virus ISA, ¿verdad que hubo? Y también masivas mortalidades. El tema es que hay masivas mortalidades todos los años, pero como hay seguros, la empresa no pierde. Son las comunidades finalmente las impactadas con eso. Y también devasta los fondos marinos, eso que no vemos. Cuando vemos las balsas jaulas que ya no están operativas, que se fueron, que se están yendo a la Patagonia, ahí también hay impacto. La contaminación incluye desde antibióticos, ¿verdad? Y alimentos, como decíamos, también fecas, pero también hay redes, fierros, restos de plásticos que vemos en el territorio y que la industria salmonera no asume esos costos. Los escapes de salmones amenazan la biodiversidad nativa, y esto es súper grave. Ahí hay dos imágenes, ¿no? Las interacciones con otras especies que están alrededor de las balsas jaulas que provocan muerte. Ahí vemos un lobo marino en un centro de cultivo y arriba una ballena. El año pasado, en menos de 3 meses, al finalizar el año, murieron 4 ballenas. 4 ballenas en centros de cultivo. Y estos centros de cultivo estaban en áreas protegidas, donde se supone no debería estar la industria. Aquí, muy brevemente, de esto se ha hecho poca investigación, pero sí encontramos una investigación respecto a lo que está ocurriendo con la desprotección de las niñeces. Y la verdad que a la cultura patriarcal que asigna el trabajo de cuidado y crianza preferentemente a las mujeres se suma el hecho de que muchas trabajadoras de la industria salmonera son madres solteras, son jefas de hogar, y la industria del salmón ha generado un entorno laboral propenso a diversas vulneraciones de derechos de la infancia. Numerosos casos de abuso sexual infantil en el archipiélago de Chiloé están relacionados con la dinámica laboral salmonera, donde un alto número de víctimas son hijas de operarias de esta industria quienes deben confiar su cuidado a terceros. Y esto es por lo que contábamos antes, ¿no? Los sistemas de turnos rotativos, nocturnos, van interrumpiendo la dinámica finalmente familiar, y se fomenta la delegación de cuidado en condiciones inadecuadas. No hay recursos, por tanto la desprotección de las niñeces son resultados de estas jornadas laborales de las que hemos venido hablando. Y hay estudios como este que citamos que da cuenta de eso. Se ha reportado que en muchas ocasiones los turnos cambian unilateralmente sin considerar si los trabajadores tienen hijos pequeños y cómo gestionar su cuidado. ¿Seguimos? No, estamos terminando. Ya, ahí la violencia de género, que otra situación que preocupa son las denuncias, ¿verdad?, de este tipo de violencia, y ahí hay 3 casos. Bueno, después les podemos compartir la presentación, que es un estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos del 2021, donde habla efectivamente de que ha habido violencia ha habido, se crean entornos bastante violentos, machistas, y también han habido violaciones fuera del trabajo, producto de que muchas veces las empresas no se hacen cargo del traslado de las mujeres trabajadoras a sus casas. Ahí vemos una imagen donde está la ministra de Medio Ambiente, está el ministro de Economía, ¿verdad?, con empresarios, está el subsecretario de Pesca, haciendo y firmando un acuerdo con los salmoneros para retirar un número muy ínfimo de centros de cultivo de áreas protegidas de parques nacionales, lo que fue celebrado y con un gran titular, pero finalmente eran pocos centros y de alguna manera se hace un lavado de imagen de algo completamente irregular, ¿no? Como, sí, puedan seguir operando ahí.
Bueno, nos toca presentar el segundo caso que tiene que ver con la crisis hídrica en Chiloé, con las compañeras de la Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas. Así que adelante, queridas. Mari Colonial, Daisy Piñén. Bueno, soy parte de la Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas. Somos nosotras 24 mujeres que habitamos distintos espacios dentro de este territorio llamado cierto Huapintu Chiloé, ¿no? O archipiélago de Chiloé, autoconvocadas para reflexionar y accionar, ¿cierto?, en torno al cuidado, la defensa de los distintos cuerpos de agua, ¿cierto?, y las relaciones que tienen estos distintos cuerpos de agua con las actividades humanas en su contexto de crisis hídrica, ¿cierto?, y explotación del territorio. Buscamos identificar, visibilizar las problemáticas que surgen del modelo neoliberal, el cual nosotros pudimos hacer a través de un mapeo, ¿no? Que es como la herramienta, ¿no?, con la que nosotros pudimos identificar cómo este modelo neoliberal interactivista, ¿cierto?, se refleja, ¿cierto?, en el territorio, ¿cierto?, y cómo, ¿cierto?, esta gestión mercantil que existe hoy día de las aguas en Chile, ¿cierto?, genera escasez cuando llueve menos, ¿cierto?, afectando a las comunidades y a las mujeres especialmente. Bueno, en el 2021, que nosotros es cuando nos empezamos a organizar, ya en agosto de ese año, una compañera nos presentó la posibilidad de poder hacer un proyecto que tenía que ver con mapear el territorio, ¿cierto?, y poder identificar distintos conflictos. En nuestras primeras reuniones pudimos identificar al inicio, ¿cierto?, si uno lo contrarresta con los problemas, ¿cierto?, que declara el INDH, ¿cierto?, sobre conflictos ambientales, que aparece uno identificados 4 en la región de los lagos, ¿cierto? Nosotros nos sentamos en una tarde y habían 30 problemáticas, ¿cierto?, identificadas en torno a las afectaciones a las aguas, ¿ya? Y con sus distintos, ¿cierto?, también quién eran los causantes de eso. Entonces pudimos hacer ahí este trabajo. Y este mapa que nosotros miramos, ¿cierto?, en donde nos situamos, ¿cierto?, que es el archipiélago de Chiloé, que es esta gran Futahuapi, ¿cierto?, que tiene, ¿cierto?, esta huapi, ¿no?, que son 42 alrededor, y nosotros quisimos reflejarlo remirando, ¿cierto?, el territorio desde una mirada, ¿cierto?, también feminista, desde una mirada, ¿cierto?, desde el territorio, desde los saberes ancestrales también, porque muchas de nosotros también, aparte de que son algunas del territorio originario de acá, ¿cierto?, también hay otras que somos de pueblo originario, ¿cierto?, y también ahí nos vamos también entrelazando y hermanando en los conocimientos que podemos tener todas dentro de la organización. Entonces remiramos y resituamos también este territorio, y en ese sentido, ¿cierto?, empezamos a construir cómo vamos a leer este territorio. Al principio ninguna de nosotras tenía experiencia en lo que era el mapeo, sino que empezamos a identificar todo aquello que nosotros consideramos que estaba siendo una problemática que se iba a transformar en un conflicto o lisa y llanamente ya era un conflicto ambiental. Y en cómo leemos el territorio, ¿cierto? Leemos este territorio desde como un espacio relacional, donde se articulan todas las formas de vida, ¿no?, por así decirlo, si lo tendríamos que asociar a un concepto, ¿cierto?, del Huapintu Chiloé, ¿cierto?, podríamos hablar, o desde la cosmovisión mapuche huilliche, podríamos estar hablando de la intrufilmonía, ¿no?, todas las formas de vida. Y por lo tanto también duda de lo que nosotros quisimos hacer, ¿cierto?, era cuestionar y transformar esas visiones hegemónicas, ¿no?, de este mapa, ¿cierto?, que se lee siempre de norte a sur, ¿cierto?, y que es, ¿cierto?, vertical, ¿no? Y ahí quisimos, ¿cierto?, en primer lugar investigar, ¿cierto?, desde la cosmovisión mapuche huilliche, cómo era esta orientación espacial, ¿no? Y desde esa cosmovisión, ¿cierto?, el pueblo, el este, ¿cierto?, donde nace el sol, es importante, ¿cierto?, como punto de referencia para poder leer el territorio.
¿no? Y desde eso también, desde ese concepto donde yo identifico, donde está ese pueblo, ¿no? Donde nace el sol, es donde yo también me paro, ¿cierto? Y miro hacia ese horizonte, ¿no? Y hago un recorrido así como en la forma del sol, ¿no? Contra las manillas del reloj, voy al este, del este me voy al norte, del norte, ¿cierto? Al Lafken, del Lafken, ¿cierto? Al Huilli, y vuelvo a ese punto de referencia, ¿no? Que es donde nace el sol, y eso se le llama Gualme, ¿no? Que es como comprendemos, ¿cierto? En nosotros, cómo nos relacionamos nosotros con ese espacio del territorio, ¿cierto? Y nos relaciona con el cuidado, ¿cierto? Y la protección y relación, ¿cierto? Con todas las formas de vida que es esta introfilmonía. Somos parte también, ¿no? Entonces reconocemos a los Ñenmapu, ¿cierto? Como seres protectores y cuidadores de lugares, ¿cierto? En estos territorios, ¿no? No solamente de lugar, sino que también de esos cuerpos de agua. Y en ese trabajo que estuvimos haciendo, bueno, ahí se nos vino el tema de poder generar iconografía de este mapeo, y ahí junto con las compañeras pudimos identificar las principales causas de la crisis hídrica aquí en Chiloé, ¿no? Y podríamos pensar, ¿cierto?, en la presión inmobiliaria, cuántas parcelaciones se están generando en venta, en verde, como proyecto de vida, ¿no? Como de tener una rentabilidad, tener un hipotecario, ¿no? Etcétera. Hay muchas familias que se vienen y no saben que en los lugares que compraron no hay agua, ¿no? Entonces pasa eso. Después nos encontramos con la extracción de áridos, la cual también sirve para la infraestructura público-privada, ¿no? Pero que también es una amenaza, ¿no? Porque devasta el territorio, hace heridas, ¿no? Si podríamos graficarlo dentro del cuerpo, podríamos ver que son heridas, ¿no? Que son profundas, ¿no? Y que devasta todo lo que está alrededor, la extracción de árido. También la amenaza a los humedales, donde encontramos en ciertos sectores urbanos, ¿no? Donde la expansión en tener tierra firme, ¿no? Ha hecho que varios humedales se desaparezcan, ¿no? Por lo tanto hay amenazas a los humedales, hay contaminación de las aguas, ¿no? Y aquí estamos hablando no tan solamente de las aguas dulces, sino que también del mar, ¿no? Como la industria salmonera, como nos está diciendo acá la compañera, cuando daba muchos datos, uno reafirmaba y abría los ojos y decía, pero esto yo lo vengo escuchando hace 10 años, ¿no? La escasez hídrica, ¿cierto? Que está afectando a los territorios, la extracción del agua, ¿no? La industria eólica, que también es una amenaza que nosotros estamos viendo fuertemente, ¿cierto? Cuando se declara la región o la provincia, ¿cierto? Con estos llamados clúster económico, ¿no? Que le llaman, ¿no? Y que le dicen, no, tiene un potencial, ¿no? de viento, ¿no? Eólico. Entonces eso, y bueno, la infraestructura también público-privada, que también ha dañado también al territorio, ¿cierto? Instalándose, haciendo carreteras, abriendo caminos, ¿cierto? Pero sí muchas veces comunicarse o relacionarse con las comunidades. Este fue un trabajo colectivo que hicimos con las compañeras. Ahora les voy a dejar acá a Marcela, que se va a presentar también. Buenas tardes, me toca a mí hablar de las causas y también los efectos que esta crisis hídrica tiene en nuestros territorios. Es más que nada, este es como el resultado de todos los trabajos de reflexión que hemos hecho en conjunto o en otros territorios, donde hemos llevado nuestro mapa y le hemos pedido a las compañeras de distintos territorios que nos digan cómo les afecta a ellas el problema del agua, y a partir de eso armamos esta especie de esquema para ir ordenando este monstruo gigante, este pulpo, y viendo sus tentáculos. Bueno, entonces, las causas de la crisis hídrica en Chiloé principalmente tienen que ver con la condición de isla. La insularidad tiene un efecto súper importante en la escasez de agua. Ahí cortito, nosotros en Chiloé, en el archipiélago, no tenemos hielo, no hay glaciares. Y la forma de
acumular, de copiar, de guardar agua es a través de las turberas. Si se destruyen las turberas, el agua desaparece. Entonces, como causa y efecto muy clarito. A diferencia de la zona continental, en que todavía quedan glaciares, igual están en peligro, pero el deshielo les permite la existencia de los ríos y del agua durante todo el año. También hay muy poco estudio sobre cómo funciona el agua o cómo funcionan las fuentes de agua en este territorio. No sabemos bien la conexión, por ejemplo, que hay entre las napas subterráneas. ¿Qué pasa si instalo un vertedero en un lugar X? ¿Cómo eso, esos líquidos percolados luego inundan las napas subterráneas y llegan a otros territorios? No hay estudios, no hay información, entonces es muy difícil considerar los efectos reales que tiene la instalación de presión, pero en algún momento, hace muchos años atrás, se hicieron estudios que dijeron que Chiloé tenía un gran potencial eólico, especialmente un lugar que se llama Tantauco. No sé por qué alguien lo compró y ese es el lugar con más potencial eólico de la Isla Grande. Y bueno, a partir de ese potencial eólico hay una gran cantidad de proyectos de producción de energía a través de la energía eólica, que no solamente son ellos, como ustedes los pueden ver ahí al fondo, no sé si desde acá se ven, están re lejos, pero se ven desde acá porque son unos monstruos gigantescos, pero no son suficientes ellos para lo que necesitan, porque también se tienen que instalar carreteras eléctricas para poder transportar esa energía y alimentar el sistema interconectado central. Por lo tanto, ahí están las torres de alta tensión que implican la destrucción de mucho bosque, de mucha turbera, así como para ejemplo, para instalar una de esas torres se requiere un círculo de 27 metros de diámetro. Esta sala yo creo que tiene 8, ¿puede ser? ¿8 metros? ¿Ahí como, o 10? 10, ya. El doble de esta sala para allá y para allá, para todos lados, y 10 metros para abajo. En esa base se instala uno de estos aparatos, uno, y obviamente no es uno el que van a instalar. Entonces hay mucha destrucción a nivel, digamos, en el plano y para abajo y para todos lados. Luego están las industrias extractivistas. Acá en Chiloé tenemos la salmonicultura, la acuicultura en general, porque también están los choritos y qué sé yo, pero principalmente la salmonicultura, el pompón, la extracción del pompón. En Europa es muy ecológico usar pañales desechables de pompón, pero resulta que para eso tienen que destruir nuestro territorio para cultivar flores, etc. Y se va por toneladas el pompón a otros lugares. La leña y la madera también, Chiloé exporta leña, así estamos en un problema grave de destrucción de bosques, pero todos los días estamos viendo camiones que salen de Chiloé llenos de madera nativa. Y bueno, los monocultivos, como acá por suerte no funcionaron muy bien los eucaliptus, no crecieron, no quedaron como flaquitos, entonces como que no resultó como en otros lados por suerte, pero igual hay muchos lugares en donde hay plantaciones de eucaliptus que de a uno, de a dos no pasa nada, pero cuando son varias hectáreas transforman el ecosistema, cambian, extraen el agua, cambian la acidez de la tierra, etc. Luego, como decía Daisy, también está la infraestructura público-privada, el puente de Chacao, el bypass, la doble carretera que pretenden instalar entre Quellón y Ancud, qué sé yo, todo lo que implica construcción, y esta construcción es principalmente para facilitar el transporte de la industria, no es para que uno lleve sus papas más rápido al mercado, obviamente. Y luego está la presión inmobiliaria también, que hay una presión hay mucha gente que está dejando sus campos porque ya no tiene la capacidad de manejo agrícola, campesino,
y por lo tanto vende sus tierras. Estas tierras las vende baratitas a alguien que luego la divide en pedacitos y se las vende a personas que vienen de ciudades grandes a tener sus parcelas de agrado, sus viviendas en el fondo. Y la tierra entonces deja de tener calidad de agrícola o de bosque. Y bueno, la gestión pública de los bienes comunes. Bueno, ahí tenemos muchas causas que vamos a ir avanzando. ¿Cuál? Quedan 5 minutos. La ley de regulación ambiental. Sí, bueno, ahí también en las causas está esa palabra que estamos escuchando últimamente que quieren, que es la permisología, que es importante que igual en algún minuto hablemos de eso. ¿Eso? Sí, bueno, podríamos seguir mucho más, pero para apurarnos, estos son los efectos que tienen esas causas en nuestro... Voy a leer algunos nomás porque luego podemos... Ya. Principalmente todo lo que hemos hablado tiene que ver con la vulneración de derechos, por ejemplo el derecho al agua, que consideramos que el agua es un derecho, también es un derecho humano y de la naturaleza obviamente, y que también eso implica una vulneración a los derechos de alimentación. También se vulneran los derechos de información y participación, ya que la información que es necesaria para tomar decisiones no está clara y no está entregada a todas las comunidades. La salud psicosocial y psicoemocional y física de las comunidades también se ve perjudicada en este tema de la crisis hídrica. Y obviamente al hacer peligrar el acceso al agua, también las prácticas ancestrales se ven perjudicadas, ya que obviamente los pueblos no pueden continuar con sus prácticas. Hoy estamos reapurados, así que le tocará. Bueno, tenemos mucha información, pero la podemos luego ir compartiendo. Ajustar la carpeta. Exacto. A la carpeta del caso. Sí. ¿Siguiente? Sí. No, ahí igual ahí teníamos... Esto forma parte de un trabajo que estamos prontas a publicar, que es una cartilla que va a dar cuenta como de todo este proceso de recolección de información y de construcción de conocimiento colectivo. Y ahí tratamos de colocar algunos casos, pero dale nomás, Carmen, era como, nosotros ya llevamos, no sé, 50, 60 casos que obedecen a esas distintas causas que nombró la Marce y que nombró la Daisy, que en el fondo el mostrar también este esquema es para dar cuenta de que en el fondo la crisis hídrica en Chiloé es una problemática como multiescalar, no es una sola causa, sino que son muchas. Y en ese sentido nos costó como identificar, como está la empresa, sí, hay empresas de la línea de empresas de electricidad, ¿no? Como las empresas asociadas a los proyectos eólicos, que ahí están también, Atlas, y bueno, otras más, Saesa, ¿cierto? Pero también está el Estado, ¿no? Como a propósito de Transelec, ¿no? La que ahora el proyecto que mostraron, Acciona, sí, que son empresas vinculadas con, bueno, que también están vinculadas a transnacionales, ¿cierto? Y vinculadas a temas de parque eólico, ¿no? Y electricidad. Que van de la mano también con esto que decían las chiquillas, ¿no? De cómo Chiloé en algún momento se plantea con este potencial eólico y desde ahí, por eso no es un proyecto, sino que son varios. De hecho, hay varios que están ahí en stand-by y que están en proceso de evaluación. No sé si nos va a dar cómo va esto último. Queda un minuto y tocamos 5 más. Y nos va a dar 5 más, ya. Ya. Igual, como compartía también la compañera antes, también quisimos hacer como una breve como
síntesis también de cómo, de las afectaciones también diferenciadas hacia las mujeres y hacia la disidencia, a propósito también de las labores que muchas veces nos toca cumplir como mujeres asociadas al cuidado. Hemos identificado también esta carga emocional, esta carga mental que significa también el no contar con agua, por ejemplo, en periodos de escasez, que no es estacional como se dice, sino que muchas veces va más allá de lo estacional, ¿cierto? También hemos identificado cómo son las mujeres, somos las mujeres, ¿cierto?, las que mayormente resistimos. Veo esta sala con muchas, ¿no? Con la presencia de muchas y que participan en muchas articulaciones también feministas, ¿no? Que somos principalmente quienes cuidan, defienden, además efectivamente hay compañeros que están ahí resistiendo, pero hay muchas organizaciones también de mujeres. Y también vemos en cómo en nosotras y también en otras organizaciones, pero principalmente hemos identificado también cómo el agruparnos, el articularnos, el agruparnos como asamblea, pero también el agruparnos con otras asociaciones y con otros espacios feministas también nos ha permitido como generar una instancia igual, ¿no? Como de contención, de apañe, y también un espacio casi terapéutico, ¿cierto? De cómo compartir y socializar estas distintas afectaciones, violencias, que muy bien también retrató, ¿cierto?, la Janet en un principio, que no es solo esta, sino que son múltiples. Y vemos eso, ¿no? Como también estas acciones nos permiten encontrarnos y apañarnos. También sentimos que la mirada también de las organizaciones feministas permite entender, ¿cierto?, la relación también con las aguas de una manera distinta y que las propuestas también son distintas, ¿no? Porque hay un conocimiento y una relación diferente también en torno a las aguas. Por eso creemos también que es súper importante tener una mirada feminista en la gestión, en las propuestas de gestión, ¿cierto? Propuestas que sean situadas y pertinentes, ¿cierto?, y acorde a las necesidades de los territorios. También queríamos mostrar algunas cosas que se han hecho. El año pasado tuvimos una experiencia súper bonita que fue en un cantún, en donde nos juntamos múltiples organizaciones, estuvo la escuela, estuvieron las comunidades, estuvo la asamblea, estuvieron también muy presentes los CAC, que también están siendo un espacio también de alta movilización en algunas comunas, ¿cierto? Algunos más cercanos, sí, pero también han sido un espacio también de resistencia en algunos espacios, como el Techón, también se han hecho intentos de articulaciones también de las experiencias de gestión de las aguas que hay, porque existen en Chile experiencias de gestión comunitarias, pero también otras familiares, productivas, que tienen propuestas, que lo están ejecutando y que existen, y también ahí estamos como en algunos proyectos también que buscan visibilizar esas propuestas. De hecho hicimos un comunicado que tratamos de socializar también respecto a eso. Ahí aprieto acá, ahí. Ya. Y brevemente creo que hay algunas propuestas que ya la mencionó la compañera, pero igual creemos que, así como decíamos que las causas son múltiples y a distintas escalas, las propuestas también tienen que ser a distintas escalas, ¿no? Entonces, obviamente que exigir la desprivatización de las aguas sería una primera cosa, ¿no? Superar el modelo capitalista patriarcal y colonial, posicionar otras formas de comprender y relacionarnos también con los ecosistemas y con los distintos elementos con los que nos relacionamos, a propósito de lo que mencionaba Daisy, y obviamente evitar que Chile se convierta en un polo energético, exigir, ¿cierto?, el cumplimiento de los tratados internacionales, la defensa también y la protección, como decía la compañera, de las activistas y de los compañeros que cuidan y protegen los territorios. Y también pensábamos en cómo exigir igual que estos, como, ¿cierto?, estos proyectos que requieren evaluaciones de impacto ambiental, que se puedan hacer evaluaciones también independientes y que incluyan una mirada también de género, ¿no?, que consideren también estas afectaciones que son más particulares hacia la mujer. Adelante, entonces,
Estimada Cristina les va a hacer una pregunta. Ojalá con respuesta lo más breve posible. Bueno, una pregunta breve. No, solo en el final cuando hablaron de las acciones de resistencia que decían plantear una mirada feminista en la gestión, ¿no? ¿Qué entender? O sea, ¿qué tendríamos que entender lo que están haciendo? ¿Qué significa esa mirada feminista en la gestión? Bueno, yo creo que de partida, y uno de los ejemplos que hay es también un trabajo que se hizo en NAL, donde unas compañeras principalmente fueron las que lideraron un proyecto, ¿no? En donde pudieron hacer recuperación de cuencas, ¿no? Y en este trabajo más como de esta propuesta, ¿no? Uno podría sacar otros ejemplos, ¿no? Pero yo creo que esa mirada donde está en la participación de todas las personas, ¿cierto? Desde una horizontalidad también, comprometida, ¿cierto? Y bueno, y en este trabajo también nos vamos a encontrar con que los territorios no tan solamente están las mujeres como habitantes, sino que también las niñeces, ¿cierto? Las disidencias, los hombres también, y que entre todos también puedan poder considerarse, ¿cierto? Escuchar las opiniones, poder hacer una construcción. Y en ese trabajo, gran parte de lo que al menos hicieron las compañeras ahí también fue hacer una encuesta, ¿no? Como hidrosocial, por así decirlo, para poder indagar más en el trabajo que hacían, tanto en el uso de las aguas, tanto para la agricultura, lo doméstico, quiénes más lo usaban, hombres, mujeres. Entonces, como desde una mirada también, como decía acá Paloma, ¿cierto? Desde una mirada de género también. No, que no lo veo tan. Conozco el proyecto de NAL bastante a fondo, pero bueno, igual ya. Quizá en chiquitito tienen que ver con que, reconocer que la forma de gestionar actual, normal ahora es machista, patriarcal, capitalista, etcétera, y la idea es que eso cambie y que se incorpore la visión feminista, antipatriarcal y anticapitalista en la gestión de las aguas de las comunidades. Absolutamente de acuerdo, ¿no? Lo que quería era qué significa en el fondo, ¿no? Porque el título me lo sé ya. O sea, ya sé lo que es la situación, pero bueno, ya lo hablaremos más. Es que no están solo feministas, sino que también tiene que ver con la tiene que ver con la cosmovisión también. Una pregunta muy cortita, solamente si tienen como información para complementar. Y si tienen alguna información respecto a las estructuras actuales de gestión de agua, y en ese sentido, ¿cuántas mujeres participan y no? Porque, por ejemplo, cuando existía la figura de la APR, nosotros hemos hecho una sistematización y en general son los hombres, la mayoría de los que están administrando las aguas. Y además, en esta separación de la propiedad del agua respecto a la propiedad de la tierra, en general los derechos de aprovechamiento del agua, además de ser una figura privatizadora, están en manos de mayoritariamente varones. Entonces, si ustedes tienen también la estructura, podríamos decir, más institucional de gestión del agua, si han visto esta asignación como replicándose, o si hay ciertas diferenciaciones, porque es interesante, por ejemplo, en el Valle del Elqui nos encontramos algunas situaciones que es distinto, casos muy específicos. Entonces, no sé si en Chile usted ha visto en estas comunidades de agua o en APR esta figura más en marco masculino hegemónico, o si en algunos casos han visto una situación muy puntual, por ejemplo, la Lancud. No lo sé, ahí sí nos pueden contar brevemente. Yo con la experiencia que tengo yo en organizaciones comunitarias es que la mayoría de los integrantes de las organizaciones son mujeres, pero generalmente los que dirigen son hombres. O sea, quienes están en la presidencia o qué sé yo, por diversas razones. Pues las que hacen el trabajo generalmente son las mujeres, pero los que tienen los cargos directivos son hombres y se replica esa estructura en los comités de agua. Hemos tratado igual de conseguir información, pero ha sido difícil como para identificar realmente si es así, ¿no? Pero sí desde lo que dice la Marce, de lo que se ve, o de lo que conocemos, de las organizaciones con las que nos comunicamos, sí, pues generalmente las mujeres cumplen labores, pero no tienen los cargos
los cargos de representación directamente. Igual hace un tiempo, el año pasado, conocí una investigación que hicieron de Osorno y sobre las APR y también identificaron los grupos, pero no sé cuántos casos recogieron, pero sí tenían evidencia de que eran más hombres, que la tendencia era que más hombres asumieran los cargos Sí, y también la perpetuación del poder. y la perpetuación del cargo también, que generalmente se mantienen durante No, en ese momento. En mi APR son todas mujeres. ¿Ah? En mi APR son todas mujeres, la directiva. Eso Es un caso que investigar. Es una excepción. Es un caso Justamente la refleja. Muchas gracias, compañera. Explicarle al querido público de este tribunal que vamos a tener ahora el último caso con nuestra querida loco Clementina Lepío, que va a tener esta misma temporalidad, y explicarle que luego de eso vamos a tener un descanso breve de unos 10-15 minutos, donde les vamos a pedir por favor que retornen, porque vamos a dar cuenta de una resolución con aquí mi querida compañera Cristina. Entonces, en este momento vamos a dar inicio al tercer y último caso. Pueden ir a buscar café, té, pero lo importante es que estén acá acompañándonos, y luego de esto, como les decía, 15 minutos más o menos de descanso para que hagamos una presentación respecto a una resolución y un cierre. Así que, Mari la mujer, adelante. Bueno, Mari Compuche, Mari Compu Benui, Mari Compu Lamien, Mari también. Incheta Clementina Lepío, Meripicho Piñén, Inche Castillo del territorio de la Futahuaquichilhue, loco de la comunidad Villiche Fondo Alto de Gamboa, aquí en el territorio de Castro, corazón de la Futahuaquichilhue, y también parte también como del este hermoso encuentro de mujeres de Asamblea por las Aguas. Me han considerado estar allí en el grupo como autoridad ancestral del territorio. Bueno, para mí es muy importante todo lo que las Lamien han hablado acerca de la escasez hídrica en el territorio, y es una alerta inminente para nosotros como pueblo indígena lo que hoy día está sucediendo con el tema del extractivismo energético. Porque lamentablemente para nosotros, digo lamentablemente para nosotros como territorio de pueblo indígena, hoy día toda la industria que ha entrado al territorio ha sido nefasta, dañina, no ha entrado con ninguna de la normativa vigente que hoy día el país exige o las leyes internacionales exigen, pasan por encima de lo que es nuestro buen vivir. Y cuando digo pasan por encima de nuestro buen vivir, es como desde la industria salmonera que hablaba la Lamien, que hoy día, ahora se cambió para allá, desde la industria salmonera hasta el tema de la contaminación de las aguas en sus diversas formas, vemos como la industria energética hoy día, que lo han fomentado tanto en este país y en el mundo, hablando de una transición de energía justa, limpia, renovable, con todas las cosas más maravillosas, pero que ataca definitivamente a nuestro buen vivir, a nuestra madre tierra, a nuestras reservas de agua, de bosque, de todo lo que nosotros como seres humanos, no solo mapuches, sino que como humanos necesitamos acá. Y bueno, a mí me ha tocado mostrar esta parte, pero igual le voy a pedir a mis también, porque han sido parte importante en todo este caminar. Las aguas no están aparte de lo que es los elementos sagrados de nuestro pueblo, para que ustedes lo sepan, son elementos sagrados todos, el agua, el bosque, la tierra, el aire, son todos elementos que hoy día nosotros necesitamos para vivir. Y como lo dice este letrero, hoy día Chiloé se ha convertido en un saqueo energético, así lo presentan, así está diagnosticado en nuestro territorio. Como decía la ñaña, lo ven como el polo energético de este territorio, más bien un saqueo de nuestro territorio, de todo lo que es la energía limpia que ellos quieren
fomentar. Bueno, esta proyección que le estoy mostrando acá, no soy yo sola la que lo ha hecho, hay un grupo hermoso que se llama Chile Saqueo Libre de Saqueo Energético, que aquí veo varios más, está allí Milamien, Gerardo, que a lo mejor podría pasar conmigo para acá ayudarme, no solamente hablar estalonco, pero si quieres, Gerardo, me encantaría que pudieras estar acá, porque somos todos los que caminamos para defender nuestro territorio, ya no es solamente los pueblos indígenas, por favor, no somos solo nosotros, todos tenemos que unirnos. Y mientras nosotros estábamos en pandemia, digo nosotros porque todos estábamos en pandemia encerrados en nuestras casas, el Estado chileno, a través de sus diferentes servicios, como digo servicio porque se pone al servicio, todo el ministerio se pone al servicio con ADI también, se pone al servicio el servicio de evaluación ambiental. Esa es como el servicio más importante que debería proteger o velar o estar en concordancia con todos los otros ministerios, pero allí este servicio pasa por encima de toda la normativa vigente del mundo y aprueba y pone en la mesa más de 26, ahora ha subido parece el número, más de 26 proyectos de energía eólica en todo el territorio. Cuando Niñaña mostraba en delantito hacia allá esa hermosa imagen de la cordillera del Piunchén, que lo mostraban así, me veía ahí arriba tendida, así me veía yo, así como cayendo cada parte de esos brazos, es como el cuerpo de uno. Esta cordillera, si la tendemos allá, es la misma columna vertebral de nuestro Ñan Mapu, del territorio de la Gran Futahuapi Chilhue, y que hoy día está desde Ancud con una cantidad de proyectos de torres de alta tensión, con su megaproyecto de Transelec, las hidroeléctricas, las subestaciones eléctricas, los parques eólicos, proyectos de evaluaciones que hoy día están aquí. Este mapeo, esta cartita que está mostrada aquí, se muestra y lo hemos compartido por todo el territorio, como hay proyectos que ya están con luz roja, digamos rojitos allí, que ya pasaron todas las leyes que este país les permite avanzar, y a veces a nosotros como territorio o como comunidades indígenas somos los últimos en enterarse. Fíjense, cuando ya el proyecto está en la cabeza de uno, somos los últimos, y entran y hacen todo este daño ambiental. Bueno, estos ya son las famosas subestaciones eléctricas que hoy día contaminan nuestro territorio y no le importa dónde instalarla. Esta es mi comunidad, parte de mi comunidad, la comunidad Huilliche Fruto Alto de Gamboa, que desde el año 2016, por eso también me atrevo con mucha libertad a hablar de este tema, porque nosotros somos parte de este daño medioambiental que hoy día tenemos en la gran isla. Allí se quedó esa torre 192, no me olvido nunca de las cantidades, 192 torres de alta tensión que iban a cruzar el territorio hasta mi comunidad, y nosotros en alerta, cuando nos enteramos el año 2016, un 20 de mayo, iniciamos un proceso de recuperación y de cuidado del bosque, del poco bosque que quedaba, de también los humedales, las turberas que habían en nuestro territorio. Bueno, nuestra forma para nosotros de protegernos fue más bien instalarnos en el espacio ancestral de la comunidad, instalarnos con una roca, y justamente no era para llevarle la contra a la empresa, sino que era parte de nuestro Omoyen Mapuche. Teníamos que proteger nuestro territorio, y una de las formas es haciendo vida en común, como lo debemos hacer cuando se tiene que resguardar. Y allí está la muestra viva de que la unidad se podemos avanzar,
cuando nos unimos, no importa que no seamos solo indígenas que habitan en el territorio o de pueblo originario, sino que quienes toman la mano del otro y podemos hacer un grupo grande para poder defendernos con todo, como se debiese hacer en cada uno de los espacios que hoy día caminamos como hijos de esta tierra. Esto también es lo que va quedando en el territorio. La devastación de los bosques se ve aquí. Esta es una carretera, esta es la carretera eléctrica 220 kV de la empresa SAES con capitales canadienses, que esa es la primera, según él, era el único proyecto que tenían hasta Miruca. Hoy día aparecieron los lindos con otra carretera que se llama la nueva línea 220 por 2 kV, ya no es 220, sino que 220 por 2 kV, que va a cruzar la cordillera del Piuche. Esta ya cruzó la parte de abajo y la otra es la cordillera del Piuche. Y bueno, yo acá muestro esta parte tan dura que me tocó ir a compartir con un lamien Disculpame que como que me atraganta algo aquí, porque esto es lo que yo no quiero, le digo a los lamien, que suceda en la cordillera del Piuchén. Esto, mi hermano estuvo casi 10 años aquí acompañando el proceso de nosotros como hermanos que habitamos esta isla. Abandonó su territorio para venir a ayudarnos aquí, y cuando regresa a su territorio estaba todo instalado. Entonces yo le decía, mira, imagínate cómo es lo que se nos viene a nosotros, una mirada ya hace 2 años atrás, cómo se nos viene a nosotros si no somos capaces de unificarnos, unirnos y vernos no como enemigos, porque así nos quieren ver, nos quieren mostrar enemigos entre nosotros. Pero nos tenemos que unificar para que no pase esto, que no nos vengan a instalar estas mugres que son inmensas encima de nuestra cordillera, que son las reservas de agua. Hoy día ya tenemos una muestra viva de todo esto que ustedes aprecian de aquí para allá. Esto es lo que ya tenemos, y es nefasto caminar arriba. Yo subí y hacer mi control territorial ha sido muy difícil entrar, porque ellos se creen dueños de los espacios, aunque son territorio indígena, son territorios ancestrales, no permiten la entrada a cualquiera. Nosotras hemos sido muy exigentes también, hemos tenido que obligar a la empresa a dejarnos pasar, y juntamente el año pasado con AMIPA y con 2 científicos, una bióloga, subimos a revisar cómo estaba el estado en San Pedro después de muchísimos años que no se había ido a hacer una visita grabada, con antecedentes. Hace muchos años que no se hacía. Bueno, el año pasado logré por fin subir, que me autorizaran, y fue desastre, un dolor en el alma, pero es una muestra viva de lo que nosotros tenemos que seguir diciéndole al Estado, las malas decisiones que ha tomado como Estado chileno, porque eso lo tenemos que decir clarito, no le tenemos que decir a la empresa solamente. Aquí quienes vulneraron nuestro derecho humano al agua, como lo dice nuestro lamien, es el Estado chileno, que le ha permitido a la empresa instalar esta mugre arriba, que hoy día ya no se puede hacer nada, es irreversible el daño medioambiental que hay. Contarles que además, cuando hicimos esta subida, también hicimos la bajada de ver cuántas familias estaban sin agua, y ahí nos dimos cuenta de que a 500 metros del Parque San Pedro había una cantidad de familias que le tenían que llevar agua en camiones en aljibes, ¿ya? Una vez por semana. Y cuando tú empiezas a hablar de eso, claro, nadie te cree que en Chiloé hay crisis hídrica.
Entonces es hermoso el trabajo que han hecho ustedes por la MIEN, porque me ha ayudado también por este otro lado, con esta información que los hermanos me han entregado, a poder decirle al Estado chileno, mira, porque esta familia que tiene descendencia del pueblo originario no fue consultada, no fue cuidada como se debiera hacer. Hoy en día no tienen agua. ¿Y qué le hacen llevar agua? Una vez a la semana un camión les lleva agua para que se queden callados, para que no digan nada. Y la empresa diciendo que es sumamente importante que tengamos esto arriba, porque así nosotros no nos quedamos sin luz. O sea, si no hay turbinas de aire arriba, de viento, nosotros la isla se queda sin luz. Es una mentira. No necesitamos más. No necesitamos esta invasión que quieren hacer y venderlo, que lo están vendiendo muy bonito en nuestro país afuera, diciendo que es limpio, renovable. ¿Dónde vas a renovar toda el agua que se pierde, que ya está en cemento arriba? Porque para levantar una mugre de esa se necesita cavar entre 20 por lado, 20 por 20 y no sé cuánto por abajo tienen que cavar para poder levantar esas mega torres de energía. Bueno, no solamente el que se construya en la cordillera es la pérdida de agua que nosotros vamos a tener, sino que el Litrofil Muñén. Y cuando yo hablo de Litrofil Muñén, pues también estoy hablando de toda la biodiversidad de vida que exista, ya sea de bosque, ya sea de animales, aves. Todo lo que existe arriba tiene un grado de terrorífico, dijera, que se va a perder. No solo el agua, sino que todo lo que existe arriba está directo a ser destruido. Así el panorama en nuestro territorio. Esta es la industria energética que hoy día está avanzando muchísimo está avanzando en el territorio. En una de las subidas que vimos, después de haber caminado 2 años subiendo y bajando para hacer el control y no tener que llegar a encontrarnos con un parque eólico, nos llegamos a encontrar ya en una de las últimas subidas que no alcanzamos a saber muy bien, ya estaba instalado todo esto arriba. Y por eso también nosotros hemos activado mucho más ahora las subidas con la LAMIEN, con las comunidades, sabiendo cómo está arriba. Ellos avanzan a 1000 por hora, pero esto nosotros logramos con los hermanos poder bajar esa mugre de proyecto, para que ustedes vean que como la unidad puede lograr parar ciertas veces con nuestra ayuda, porque también como pueblo indígena, a pesar que somos pocos, no tenemos las herramientas para poder denunciar esto como ustedes. De repente nos cuesta un poco más, pero si nos unimos podemos lograr esto muchísimo más rápido. Esta industria que se había instalado, la imagen anterior en esos domos, por nuestra acción de acompañamiento en el recorrido que Estalonco hace normalmente a los territorios, si no lo hubiésemos hecho todos juntos, hoy día todavía nosotros hubiésemos estado pataleando frente a cualquier servicio, pero está afuera, está mugre, ya no está. Ese proyecto se canceló, pero ahora lo están mejorando y estamos alerta. Cada rato estamos alerta. Como no se descansa como territorio indígena, estamos todos los días en alerta pensando qué proyecto viene a nuestra cabeza. Y bueno, esta es parte de la cordillera del Piauchén. En una de las visitas importantes, no sé quién me tomó esa imagen, pero está muy bonita, siempre la recuerdo. Es como mirar y decir,
nadie más tocará aquello que nos pertenece, pues también, porque no nos pertenece solo a nosotros. El crear esta conciencia con ustedes es crear también la conciencia de que nuestra casa en común necesita ser cuidada, y no solamente por un alonco que mira a la distancia, no, sino que por las niñas que suben, por los niños que están arriba también, su espíritu, y la protección de nuestros ñemapos que están allí, que nos ayudan con nuestro vivir, con nuestro mañana. Creo que ahí se acababa. Yo no tengo muchas cosas de las propuestas y esas cosas. Las preguntas que me quieran hacer las puedo responder, porque esta es una lucha que me ha tocado llevar desde lo más profundo de mi ser como comunidad y también como autoridad ancestral. El subir con nuestros mayores a la cordillera hace 3 años atrás fue también dar a conocer al mundo que nuestros nienes siguen vivos y tenemos que cuidarlos. Y en esa subida también estuvo Gerardo con nosotros. Por eso es importante la mirada de todos nosotros cuando tenemos que cuidar nuestro territorio. Y lo hablaba hace un rato atrás, Pulamien, cuando estaba en Quellón, por el tema de la industria salmonera. Yo recuerdo todo lo que vivimos como niños, porque vengo de un territorio ancestral mapuche, huilliche-chono, en donde cuando entró la industria salmonera vimos que era la destrucción de nuestra vida. Y escuchando hoy día a mis mayores, como decían, no tenemos ni siquiera un marisco para bajar a buscar en la costa, ya no tenemos ni un pescado como antes, que nos alimentábamos. Eso es parte de lo que nosotros venimos diciéndole al Estado chileno, a la empresa en conjunto, de que si interviene en un espacio sagrado como es la cordillera del Piauche, nos vamos a quedar todos sin agua. Todos sin agua. Y eso no lo podemos permitir. Debemos cuidar ese territorio y este territorio que necesita vivir mucho más todavía. Pues. Doy la palabra a nuestra integrante del tribunal. Muchas gracias por la presentación, y yo creo que son muy importantes los tipos de presentación que hicieron las compañeras anteriores, ¿no? Son como estudios más no vividos en general, ¿no? O vividos de otra manera. Y lo tuyo, que es una vivencia muy emocional, ¿no? Aparte de todo lo que significa realmente eso, ¿no? Y yo creo que ahí pues todo nuestro apoyo. Te quería hacer una pregunta de un dato que lo he leído, no sé si tienes constancia de eso. Yo he leído que, bueno, que básicamente toda la energía que sale de aquí de las eólicas va a las mineras del norte. Vale. Y que en el camino se pierde el 60%. Eso es una cosa terrorífica, ¿no? Y que Chiloé tendría suficiente para la electricidad que hoy requiere con 2 torres. Y estas 2 torres siempre podemos encontrar un lugar donde no cree tanto conflicto, ¿no? Exacto. Entonces, con 2 torres habría suficiente para Chile, pero es que a mí, claro, decir, va a todas las mineras del norte y se pierde el 60 o más en el camino, es brutal eso, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, no sé, supongo que me lo dio un técnico, ¿no? Y él me dijo, eso es que con 2 torres, me dice, y si me apuras con una, ¿no? Entonces, claro, aquí viene todo el tema de la descentralización de las grandes empresas, por eso que no quieren ninguna descentralización, ¿no? Pero bueno, era eso que me parece tan terrorífico. Es más, yo puedo decirte, porque me ha tocado vivir de muy cerca el tema del alegato presencial con la empresa, el alegato también con ciertos personajes que llegan a hacer trabajo y que uno tiene que obligatoriamente ya no ser la persona amable que lo recibe en el territorio, sino que también poner un poco más fuerte.
para poder sacarlos de repente del territorio. Y hay uno de los señores que trabajaba para la empresa que estaba instalando estas megatorres, en las torres de alta tensión, hablaba de que el sistema interconectado central a ese punto de las 2 de la mañana es cuando Chiloé, mientras duerme Chiloé, se cambian los botones, chistosamente lo decía, se cambian los botones y se va para Argentina. Entonces esta energía se vende para el otro lado de la cordillera. Entonces por eso ustedes en la noche de repente van a hacer menos gasto y toda la cuestión, pero se necesita. O sea, esto es un negocio. Esto no es que nosotros nos vayamos a quedar sin energía eléctrica en el territorio. No, no es así. Con lo que tenemos suficiente, pero hoy día esto todo lo ven un recurso que tiene lucas. El agua es un recurso que hay que ponerle lucas y hay que vender después este recurso. No lo ven como nosotros, que como seres humanos vemos a nuestra agua como un elemento más para nuestra vida, ¿no? Ellos son todos recursos, y cuanto más recursos tengan, más ganas. ¿Pero a costa de qué? De nuestra casa, de nuestra vida. Yo brevemente, ya para ir cerrando esta parte y después le explicamos. Nosotros tuvimos la oportunidad, bueno, también usted estuvo con esta conversación de la MUEN de Brasil, justamente con los complejos eólicos, que fue bien impactante para todas las que trabajamos en esta lucha, porque claro, allá quizás una de las dimensiones que menos se visibiliza es el tema de la salud mental, y por ejemplo el zumbido respecto a los complejos eólicos, el ruido, pero además también esta interferencia como en esto, entendemos la salud en su multiplicidad de dimensiones. Entonces quizás también se pudiera profundizar en esta dimensión, qué pasa con los peumes, qué pasa con los pensamientos, qué pasa con esta vivencia que claro uno tiene. Lo expresó muy bien, pero quizás profundizar en eso. Y lo otro muy puntual, ¿qué pasa con las aves? Si ustedes han podido ver qué pasa con el ciclo migratorio de las aves vinculado con estos molinos horrorosos o con las torres. Entonces eso, como esta salud de la mente y qué pasa con las aves. Bueno, la verdad es que yo creo que ni los seres que no hablan como yo, porque yo soy parte del Hidrofil Moñén y me toca esta labor de hablar por los árboles, por las aves, por las aguas, por todo, porque soy parte de este mundo maravilloso. Yo como ser humano, les digo, nada de bien ha estado en mi cuerpo, igual ha tenido que afectar muchísimo en mi salud mental, en mi salud física. El tener que bajar, subir cordillera, ir a diferentes estamentos del Estado a reclamar no solo el espacio físico que hoy día nuestra comunidad está resguardando, que ha sido 8 años de lucha incansable allí, y que nuestras lamien también se vieron afectadas en diferentes formas. Al principio fuimos amedrentados en el lugar lamien, por la misma empresa. Hubo un atropello con mucho fue atroz, porque la verdad es que a ella la querían eliminar, una de nuestras lamien, y después nos incendiaron el espacio, todo para que nos salgamos. Entonces han sido cosas muy difíciles para la comunidad, y también estas amenazas de muerte que esta lonca ha tenido en el territorio, que a pesar que no han sido sabidas por la opinión pública, sí el resguardo lo he tenido que vivir con mi comunidad, porque esto pasa aquí en Chile, no pasa solamente al otro lado del continente, sino que aquí también, y es más, creo que cuando tú miras alrededor, por ejemplo, yo miraba la laguna, se veía, yo le decía a ñaña, observábamos cómo antes estaba lleno de patos, nuestras 3 lagunas, lleno de patos. Hoy día 2 lagunas están secas, porque no solo la empresa de energía es la que nos hace daño. Hicieron la famosa carretera del bypass y ni siquiera consultaron
donde nosotros tenemos nuestros mallines. Instalaron encima de la carretera y allí hicieron una obra de arte para que pase nuestra agua, y esa obra de arte fue horrible, no cumplió con la función que quería, y se secaron nuestras lagunas. Entonces uno observa una laguna seca y claramente viene una angustia en el corazón, porque los patos no sé dónde están, se fueron. Los pudúes que llegaban a nuestra ruca ya no están, porque la carretera misma que instalaron al lado se cortó el bosque. Se cortó el bosque, entonces no hay cómo recuperarlo. Yo espero que cuando vuelva otra vez a tener un bosque, vuelvan otra vez a llegar las aves, vuelvan otra vez a llegar los pudúes. Eso por parte baja de la comunidad. Y es por eso que también ha sido tan importante la labor de la comunidad en cuanto a la protección del espacio, que ha puesto su vida también, porque yo sé que no es justo estar creando mientras otros destruyen, pero es parte de nuestra vida también, y la comunidad hoy día está haciendo un parque hermoso que, pucha, no sé en qué parte tenía la foto para haberlo mostrado, en donde vamos a volver a tenerles otra vez un bosque para los animales. Ojalá podamos recuperar esa laguna con la ñaña, hemos estado hablando con Fernanda, recuperar esa laguna para que vuelva otra vez, porque todo vuelve a nacer, así como nacen de nuevo las plantas, pueden volver de nuevo las aves, pero es lo que no queremos que suceda con la cordillera, porque la cordillera, si se seca, nosotros estamos todos llamados a desaparecer. Así que toca a mi querida Cristina dar cuenta de... Son elementos, alrededor de unas 3 semanas más vamos a tener una sentencia escrita, ya tenemos una anterior del primer juicio ético feminista por la justicia climática, y la idea es que sea un insumo para los territorios y las organizaciones. Así que cuando estén todas las sentencias sea una posibilidad de sistematización, porque necesitamos, además de tejernos, sistematizar, conocer, y además no se imagina la cantidad de cosas que se van cruzando, informaciones, empresas, malas prácticas. Entonces muy importante esta transversalización. Así que dejo la palabra aquí a mi compañera de la tribuna, Cristina Carrasco Bengoa. Muchas gracias. Bueno, solo 2 minutos, porque entre que no tenemos tiempo, que no, tampoco, preparar algo después de toda la cantidad de cosas que se han dicho, tampoco es tan simple. O sea, bueno, en primer lugar, un agradecimiento a todas las compañeras que han presentado los 3 temas estos. Yo creo que todos hemos aprendido bastante, tanto por la información que dan, como la sistematización que han hecho, como los efectos que tiene, ¿no? O sea, todos los trabajos que han hecho y que se sintetizan aquí, ¿no? Estaba realmente muy bien ordenado y, bueno, muy bien traspasado, ¿no? Yo creo que aquí el problema, como sabemos, es un capitalismo brutal, del cual voy a hablar después en una conferencia, sé que no voy a hablar ahora, pero que te deja tan deprimida. O sea, yo ahora lo que necesitaría no es una conferencia, sino un vaso de vino, más o menos, ¿no? Que no debiera, pero es lo que me animaría un poco, porque realmente es tan deprimente la situación. Y yo creo, yo vivo en Ancud, para los que no me conocen, pero no soy de Ancud, soy de Valparaíso, pero llevo 8 años viviendo en Ancud, ¿no? Y realmente cuando uno se mete en su problemática del día a día, en la vida cotidiana, sabes que hay el problema de este, pero no lo sientes directamente. No sé, mi APR funciona muy bien, no sé, estas cosas. Entonces sabes que existen los problemas, pero no los estás viviendo directamente, ¿no? Como lo explicabas tú en tu vivencia. Entonces, a veces se nos olvida en la práctica cotidiana, ¿no? Que tengo clase en la escuela, que tengo, ¿no? Y vas pasando con otras problemáticas. Entonces yo creo que, claro, aquí, pues, bueno, pues todos los problemas que han planteado. Y después, claro, te llama la atención, por ejemplo, todavía que pase esto, lo que explicaban de la salmonera, con las mujeres, ¿no? O sea,
que tampoco se facilita, la palabra no es cereza, que se respete el embarazo. Dice, perdona, ¿de dónde quieres que salga la vida? Es que es una cosa tan brutal, tan machista y tan capitalista, es decir, me importa un comino la vida, yo quiero ganar más plata y esta persona me es improductiva, ¿no? Entonces es tan brutal esto que, no sé, esto habría que decirlo de maneras directas, decir, mira, las salmoneras que además están haciendo esto. Que dicen, entonces, ¿tú qué estás pensando? ¿No? Bueno, ya sé lo que está pensando, solo en sus ganancias, lo demás no le importa nada, ¿no? Pero queda tan claramente demostrado. Bueno, entonces para mí el tema es que yo creo que toda esta situación se conoce poco con toda la información que han mostrado hoy aquí, ¿no? Y entonces, digo, a ver, una cosa sería cómo la damos a conocer un poco más, ¿no? Yo sé que es difícil, porque claro, la gente a veces no te quiere ni escuchar, ya tengo bastantes problemas, ¿no? Te dicen, no sé, yo creo que, por ejemplo, Chiloé, si la gente viene del continente como turista o así, claro, Chiloé es un sitio turístico bonito, ¿no? Porque los mitos son divertidos, son interesantes, son graciosos, ¿no? Hasta les hace gracia el trauco, ¿no? La vegetación, las lagunas, bueno, entonces este es el Chiloé que se muestra, no se muestra el otro. A lo mejor, no sé, se me ocurre ahora mismo, o sea que tampoco es una gran idea, pero hacer un turismo ecológico, pero no como los que se hablan normalmente, sino explicando el daño ecológico que está sufriendo Chiloé, ¿no? Por toda, entonces, explicar, mostrar los lugares, ¿no? Los lugares, zonas de sacrificio, los lugares terribles que hay, y no sé, algo así para romper esa imagen del Chiloé mítico, ¿no? Y esto sobre todo, que los turistas y la gente, es que la otra vez me peleaba con, bueno, además era un argentino que había venido un mes por aquí, que llamó a varios, ¿no? A Carmen, a mí, bueno, que nos quería entrevistar para ver cosas de Chile porque escribió un libro sobre Chile. Yo, pero tú no vives aquí, has pasado un mes por aquí, no conoces nada y vas a escribir un libro de esto. ¿Qué vas a contar? Yo sé lo que vas a contar. Chiloé mítico, ¿no? Pues ven a vivir unos 10 años aquí y después escribes el libro, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que se da a conocer y eso es lo que vende, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor tendríamos que pensar alguna actividad así, en conjunto, para mostrar los problemas reales que existe aquí en la isla, ¿no? Y después también la gente a veces te dice, bueno, pero las eólicas es lo menos contaminante en general. Sí, el problema es la escala, como decíamos antes, ¿no? Si hay 1 o 2 molinos, se busca el lugar y ya está. Y esto viene con toda la descentralización de los territorios y toda la descentralización, que es lo que los grandes monopolios y oligopolios no quieren, por supuesto, porque pierden su negocio, ¿no? Yo creo que las APR van a empezar a correr un grave peligro, porque las compañías de agua se han dado cuenta de todo lo que han perdido por dejar las zonas rurales libres, ¿no? Pensaron que iba a ser mucho más caro y las APR les han quitado el negocio. Ya veremos qué va a pasar ahí, ¿no? Bueno, yo creo que la isla sigue con grandes despojos. Creo que antes a lo mejor se notaba menos, era mucha menos población, o sea, la población se ha duplicado más o menos desde que empezó la dictadura hasta ahora, más o menos se ha duplicado, ¿no? Entonces, yo creo que la isla ha sido siempre, para el Estado, para los gobiernos y para las grandes riquezas de este país, ha sido una zona que ya queda muy lejos, al sur, ¿no? Al sur, que ha sido una zona entonces pobre, ha sido dejada de lado, porque además era muy indígena, con población indígena. Y esto es un Estado y una población muy racista, somos muy racistas. Y por tanto, esto se vio en el proceso constituyente, el primer proceso, había como 2 grandes temas que fueron la votación del rechazo, ¿no? Una fue el racismo. ¿Cómo van a tener tantos derechos ahora los indígenas en la Constitución? Estos pueblos, ¿no? Eso fue uno de los grandes temas, que después fue la propiedad privada, que van a quitar la casa, y el aborto de las mujeres. Más o menos, con estos 3 temas se movieron todos los medios de comunicación, ¿no? Entonces, claro, era un lugar que da lo mismo, ¿no? Los despojamos, sigue siendo colonia, y hoy, de otra manera, sigue pasando lo mismo. Más elegantemente, se ve menos, se nota menos en el vivir, pero sigue siendo
un despojo colonialista, ¿no? A lo mejor todo Chile, pero Chiloé yo creo que hoy en particular, ¿no? Con las grandes empresas que hay aquí. Bueno, y también le podemos agregar que en los últimos años, no sé, 5 o 10, ha llegado mucha gente de fuera de Santiago a su segunda residencia. Y esto también yo creo que está afectando mucho a que se conozca cada vez menos, ¿no? Ahí en Ancud, bueno, no sé, en la zona de Faro Corona para allá, pues hay casas de la dueña de Falabella, de uno de los dueños de, ¿cómo se llama? Una de las empresas vinícolas de aquí grandes, bueno, no me acuerdo, no. O sea, son las casas porque sus hijos hacen surf y es la zona de surf, ¿no? Entonces casas que tú no las ves, solo ves los grandes pinares que hay afuera y si miras en centro y medio ves el helipuerto que tienen dentro, ¿no? Entonces, claro, estos despojan más que nadie. Entonces, ¿qué van a reclamar? Bueno, que vas a reclamar todo, pero esa es la nueva realidad. Bueno, eso, ya veremos lo que hay que hacer. Muchas gracias. A modo de cierre de esta sentencia, primero dedicar esta sentencia a la MOEN Julia Chuñil, que ya lleva más de 2 meses desaparecida en un contexto histórico de apropiación y usurpación territorial. Ya en 1845 se crea una ley de colonización que favoreció la migración justamente de sectores, uno de los emblemáticos alemanes y luego una segunda oleada vinculada a la post-segunda guerra mundial, donde además mucha gente vinculada al nazismo se instaura en el territorio. Y justamente en esta dinámica es que está también en un proceso de recuperación territorial que ya llevan por lo menos casi 20 años. Se da su desaparición con todas las contradicciones que hay, que no se puede aplicar el acuerdo Escazú porque se aprobó en diciembre, que no habían los mecanismos, no se sabe realmente cuál es la incidencia del plan de búsqueda, la familia, la comunidad tiene la absoluta certeza de quiénes podrían ser por las constantes amenazas que históricamente han vivido, donde se pierde su huella junto a su perro Cholito, han huella de camioneta, o sea, hay una cantidad de información que nos están dando cuenta que hoy no solo la muerte de los territorios es una política, podríamos decir, en el marco de una necropolítica de destrucción, sino también en la persecución, judicialización y desaparición de los defensores. Así que esta sentencia parte con ese hecho y donde hay una resolución claramente que los 3 casos dan cuenta de ecocidio, pero a su vez incorporando la noción de Moira Millán, una lamien quiero decir, del lado de Puelmapu, que justamente habla que no es solamente el asesinato de los ecosistemas, de la naturaleza, sino de la identidad, por eso es terricidio del territorio, de los espíritus, de una serie de entidades. Y acá, claramente, en los 3 casos que se pusieron, hay esta condición. Y una palabra bastante tremenda, irreversible. O sea, yo creo que no se dieron cuenta, pero repitieron muchas veces o usaron sinónimo de lo irreversible, pero también en esto de que ustedes también fueron generando en esta propuesta, si bien hay una condición de irreversible que es fundamental visibilizar, también hay apuestas que restauran. O sea, ustedes están pensando en esta restauración desde el tejido, desde las redes, desde la comunidad, desde el reforestar con bosque nativo y eso va generando cuerpos de agua, o sea, desde distintos elementos. Entonces es importante hablar de irreversibilidad, pero también hablar de estas salidas que ya son salidas. Por otra parte, me parece interesante como, bueno, anoté una frase de la lamien Clementina, hablo por las aves, por las aguas y por los bosques, que justamente creo que quizás no tan profundizado, pero es interesante. Acá hay una crítica muy fuerte al antropocentrismo, o sea, no solamente mirar el agua como derecho humano, la afectación a las personas, sino las afectaciones al todo. Y ahí el Trofimo Ñén, todas dieron cuenta de esta visión de no solo la biodiversidad, sino todas las vidas, y eso incluye los muertos, los espíritus, una gran dimensión. Así que ahí también creo que la sentencia es un elemento súper importante, que la disputa tiene que ser desde una mirada crítica al antropocentrismo y que no solamente el agua como derecho humano, sino de la naturaleza, de los flujos de las aguas. Una dimensión también que me parece, y bueno, ahí dialogaremos después para profundizar, importante, esta casi nula relación, pero que es muy fundamental abordarla,
con las luchas sindicales. O sea, el tema salmonero tiene un nivel de incidencia respecto a la precarización, la muerte, la persecución en el ámbito laboral, que nos parece fundamental vincular este tipo de lucha. Desgraciadamente en Chile ha estado muy escindido la lucha sindical con la lucha socioambiental, muchas veces hasta se ve como contradictorio, porque hay una apuesta progresista, desarrollista del sindicalismo versus una apuesta más pensada desde ser territorio, desde el ser agua. Pero es muy necesario este diálogo porque tenemos temas en común que nos van cruzando, y el caso salmonero es una posibilidad desde donde podemos empezar a dialogar por justamente lo que siempre hemos dicho las feministas, poner en el centro la vida. Y ahí el tema de la salmonicultura nos da esta posibilidad. Y algo muy importante también es la dimensión territorial, la insularidad. O sea, tampoco es, la necesidad de plasmar los efectos del extractivismo, los efectos de las falsas soluciones, pero también pensarse desde la territorialidad. El ser insularidad le da otra dimensión respecto a cómo pensar el territorio, cómo gestionarlo y cómo enfrentar estas políticas de muerte. Y creo que igualmente los tres casos nos ponen el desafío de pensar la insularidad como una dimensión más en la gestión comunitaria de las aguas, en la puesta de redes, de construcciones. Yo finalmente quisiera solamente, y nos pasó en el primer tribunal, pero es un desafío, queda siempre pendiente el tema de las disidencias sexogenéricas, como que nos ha costado mucho en casi todos los tribunales, y en general nos cuesta mucho desde los feminismos territoriales visibilizar también estas afectaciones en los cuerpos feminizados, en las compañeras, compañeros, que en esta gama amplia de las disidencias sexogenéricas. Y en ese sentido es más bien un planteamiento reflexivo de cómo dar cuenta de esta dimensión, porque, por ejemplo, hemos visto que no es casualidad que muchos de estos territorios que son zonas o territorios en sacrificio, además están muy vinculados con ámbitos de crímenes transodiantes o lógicas lesbo o homodiante. Entonces tenemos que ser más capaces, pero esto, insisto, que es una autocrítica general que no hacemos los tribunales, de visibilizar más, además también habiendo muchas dificultades de invitar hermanas que se sitúan desde ahí. O sea, hemos hecho esa intencionalidad y seguimos dándole vuelta, porque por ejemplo, y aquí quiero terminar una historia que me parece súper importante. Muchas conocemos a la compañera Dana, una compañera trans, mujer, que da una lucha muy importante por la agroecología en Córdoba, y ella señala constantemente que su trabajo ha sido, que la soberanía y la autodeterminación alimentaria también es una posibilidad para que las compañeras trans vivan más, que no exclusivamente ejerzan el trabajo sexual y que puedan construir territorio. Y es súper importante cómo desde una mirada transfeminista están construyendo soberanía alimentaria. Entonces ahí yo creo que es un desafío de estos juicios éticos, de esta mirada feminista que nos plantea esto del ampliar, pero por otra parte al mismo tiempo de situar. Así que nada, agradecerles muchísimo nuevamente, Mañuma, a cada una de ustedes, también a todos los que están acá. El desafío que nos queda ahora es insistir, sistematizar, visibilizar, porque realmente es importante que vayamos difundiendo y conociendo. Si ven mucho las personas, conocemos mucho los elementos, todas las veces aparecen nuevos elementos, todas las veces aparecen nuevas empresas, todas las veces aparecen apellidos que se van repitiendo, o países que se van incorporando en esta lógica extractivista o de falsas soluciones, que es muy importante mantenernos informadas. Así que la invitación ahora un gran va, pero también a sacar una foto aquí con nuestro querido líder. Yo quería, antes de terminar, que todo agradecer primero que todo a todas el tiempo, la paciencia por escuchar, y fíjate que lo que tú acabas de decir ahora último, el no incluir o no llamar a nuestras hermanas de la comunidad LGTB o trans, como ustedes, no sé cómo le llaman ustedes. De repente nosotros, por ejemplo, conversábamos la otra vez con Moira Bien, que usted le sacaste a colación. Ella en su territorio comparte, vive y trabaja también con las hermanas de la disidencia. En mi caso también tengo muchos hermanos que llegan a trabajar conmigo arriba. Subimos con Miguel, una de las banderas, le debo decir que llegó a quedarse arriba en la cordillera de Triuchen,
cuando fue nuestra subida, para que nos veamos todos como unidos en esta fortaleza. Si vuelvo a decir, somos ese Itrofil Muñén, somos esa biodiversidad de vida que existe, somos todos flores de un solo ramillete hermoso que nuestra Madre Tierra ha querido dejar en este plano, y no tenemos que hacernos diferencias, las diferencias los hacen otros, y en ese otros el Estado tiene la culpa de hacernos pelear los unos con los otros o hacernos más mapuche a uno, más mapuche a los otros. No debe ser. Por eso es necesario también, y agradezco que siempre encuentro la mía que nos ayudan con ese espíritu doble, con ese epopuyi que acompaña también cada territorio también. Acá sufrimos en Chile también el asesinato de Bau, Emilia Bau, que por defender un espacio, un lugar donde hoy día están mis lamieras ya cuidando los animales, porque ellos solo hacía eso, de cuidar animales, que el resto nadie quería porque tenía falla. Ella lo estaba cuidando y la asesinó este tipo, pero hoy día su comunidad, le digo yo a ella porque quedaban sin su cabeza en ese rato, pero eran comunidad, ellos siguieron con su trabajo. Está ese lugar allá, así que ojo, tenemos que unificarnos. Ese es mi mensaje para todos, agradecerles enormemente de que permitan que esta lonco tenga este Zoom con ustedes, pero también nos queda una tarea importante de cuidar esta casa en común, y que se lo digo con un poco más de fuerza. Esta casa en común que nuestra Madre Tierra nos permite caminar es parte de este regalo hermoso que el universo nos da. Si nosotros no cuidamos nuestro territorio, que es este cuerpo hermoso, tampoco vamos a poder cuidar el otro, que nos deja un tremendo valor, una tremenda enseñanza para nuestra futura generación. No seamos egoístas, no dejarles ni un árbol, no dejarles ni un bosque, no dejarles un mar, nada, sino que repensemos y hagamos este juicio ahora de ir plantando, donde vayamos caminando, vayamos unificándonos para cambiar este mundo. Puta mañón.